Muy bien, estamos con Carlos Sagristani, mi compañero de todas las mañanas en Radio Mitre, analista político, un periodista prestigioso, serio de Córdoba, que vale la pena escuchar siempre. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por los piropos. Bueno, pero son reales, ¿eh? Son reales. Bueno, Carlos, ¿qué me decís del endurecimiento del discurso del presidente? La trató a la vice de formar parte de la casta, entre otras cosas. Bueno, yo creo que el presidente es consciente de que está en su etapa de mayor fortaleza. Tres datos: baja la inflación, baja el dólar y baja el riesgo país. Y suben las encuestas. Y la atomización de los sectores del centro político e incluso del propio peronismo kirchnerista le facilita además las posibilidades del avance y está ocupando todos los espacios vacíos que deja esa oposición con liderazgo vacante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está haciendo. Revela una voluntad de poder realmente importante. ¿Y la vicepresidenta era, a tu criterio, una piedra en el zapato para Milei? No lo sé, pero es evidente que han tenido disidencias prácticamente desde el comienzo, ¿no? Algo hubo que rompió la confianza entre ellos incluso antes de asumir, porque Milei le había prometido el control de las áreas de defensa y seguridad y luego no le respetó ese acuerdo, ¿no? O sea que esto arranca desde mucho antes. Aparentemente la misma vicepresidenta ha hablado de un enfrentamiento importante con la hermana del presidente, la secretaria general, Karina Milei. Y bueno, en esa opción el presidente siempre opta por el núcleo chico, ¿no? Hay una especie de triángulo de poder, por lo que se ve, ¿no? Sí, lo que él mismo lo llama el triángulo de hierro, ¿no? Con la hermana y su principal asesor, que es Santiago Caputo. Ahora, al presidente este discurso duro y agresivo le está dando rédito, ¿no? Incluso habiendo elegido a la prensa como enemiga, ¿no? Bueno, el presidente, este discurso duro ya le dio réditos en la campaña electoral. Lo convirtió en jefe de Estado de una manera, digamos, inesperada para muchos, una carrera muy rauda al poder, producto, yo creo, de la implosión del sistema político precedente. El bicoalicionismo que gobernó el país durante 20 años implosionó por su fracaso en la gestión. Y la gente reaccionó con mucho enojo y buscó en Milei al representante de ese enojo, de esa ira, por la falta de resultados y por esta espiral de decadencia y empobrecimiento perpetuo. E hizo una apuesta por Milei. Y Milei empezó a obtener algunos resultados económicos. Y eso lo ha fortalecido enormemente porque lo ha relegitimado. Incluso ha tenido, que yo creo que es una habilidad política que hay que reconocérsela, la capacidad suficiente para establecer una posibilidad de neutralizar a la oposición en el Congreso, ¿no? Ese escudo defensivo de 1/3 de los diputados que les permite garantizar su sistema de decisiones, que son básicamente vetos y decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Es una garantía de gobernabilidad, más allá de las discusiones que pueda haber desde el punto de vista de los principios democráticos, etcétera, pero es un dato objetivo. Y a la vez, yo creo que esto se vio ayer con el tema de la caída del proyecto de ficha limpia, me parece que ha avanzado un poco en la ofensiva, ¿no? Ahí hubo una acción deliberada del oficialismo y sus aliados de voltear ese proyecto, porque evidentemente la decisión estratégica de Milei es polarizar con Cristina Kirchner. Es sostenerla en la cancha, Cristina. Absolutamente. Eso le permite además terminar de dinamitar los retazos de lo que fue el centro político en la Argentina, hoy en una crisis de identidad y de liderazgo notoria, y quizás, yo lo decía hoy en tu programa, empezar el recorrido con la ambulancia recogiendo los heridos para fortalecer su propia estructura sin tener que compartir o ceder poder a ningún aliado, que era la pretensión, la aspiración de Macri, y a la cual nunca hizo lugar Milei, ¿no? Hay una suerte de ninguneo a Macri, ¿no? Bueno, yo creo que Milei se siente fuerte y ha tomado la decisión, hasta donde pueda sostenerla, por ahora sí, de no compartir el triunfo electoral que espera obtener el año que viene con nadie. Quiere que sea un triunfo propio para la etapa que luego viene, ¿no? Además, a Macri ya le comió los votos, ¿no? Ya está, ya está. Macri, de alguna manera, está
de algún modo, digamos, está recibiendo la factura de lo que él mismo decidió en su momento, ¿no? Este juego de primero boicotear a Rodríguez Larreta, después boicotearla a Patricia Bullrich, haciendo un guiño en favor de Milei cuando todavía su partido tenía candidata en plena campaña, y al final quedó con el palco de espaldas al desfile, ¿no? Qué buena definición. Y esta pelea con los medios es una cuestión visceral. Algunos dicen, bueno, son sus reacciones. ¿O crees que hay una estrategia? No, yo creo que es una estrategia absolutamente deliberada. Mira, hay un texto muy revelador, un par de ellos, pero sobre todo uno de los inspiradores de la doctrina anarcocapitalista, en realidad el fundador de esa doctrina y del Partido Libertario de Estados Unidos, cuyo nombre le impuso Milei a uno de sus perros, que es Murray Rothbard. Murray Rothbard establece en uno de esos textos que la vía para llegar a cumplir los objetivos de la abolición del Estado y su reemplazo por el mercado, que es el ideal anarcocapitalista, implica utilizar los métodos de construcción política del populismo para llegar al poder. Y él mismo se define como un populista de derecha. Y en ese plan de acción que él sugiere, establece como primer punto arrasar con la credibilidad del periodismo y de las usinas intelectuales disidentes con el credo libertario, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque esto facilita el objetivo de imponer un discurso dominante, que es el paso previo de imponer su voluntad al enemigo real o construido. En este caso la eligió a Cristina Kirchner de enemiga. Hoy Cristina está mal en las encuestas. Bueno, es una apuesta, ¿no? Pero me parece que esto es una acción absolutamente deliberada, que le calza perfecto al temperamento visceral de Milei. Y creo que también es deliberado y es realmente peligroso la insistencia permanente del presidente en estos ataques, porque intenta naturalizarlos, ¿no? Como que esa es una realidad, y bueno, ya está, el presidente es así. Pero hay un sustrato grave en todo esto. Bueno, hubo muy recientemente un fallo de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que revocó un sobreseimiento que había tenido Milei en una querella que le entabló Jorge Fontevecchia, el director de Editorial Perfil, por injurias, agravios de todo tipo, porque lo había tratado de ensobrado, hasta se rió de la tintura que usaba para el pelo, etcétera, ¿no? Y un juez, de esos jueces solícitos que hay con el poder, lo había sobreseído a Milei con el argumento de que este era un asunto de interés público y que en definitiva estaba dentro de las prerrogativas del presidente. Bueno, ese fallo lo revocó y recuerda que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a través de su declaración, que forma parte integrante de nuestra Constitución, establece que existe para quien ejerce el poder una restricción en el ejercicio de la libertad de expresión y la obligación de garantizar y preservar esa libertad para quienes, dice, contribuyen a la deliberación pública, en particular al periodismo y los medios de comunicación, ¿no? Bueno, ¿y qué fue de la vida de los republicanos que se alarmaban cuando Cristina avanzaba contra la prensa, el poder legislativo? Ahora no dicen más nada. Y bueno, depende a la sombra de qué árbol del poder se esté, muchas veces, ¿no? Yo creo que evidentemente bueno, uno lo está viendo en el PRO, ¿no? Que no tiene ninguna crítica para hacer en ese sentido del gobierno, y lo está viendo en los ex aliados de Juntos por el Cambio, que también están titubeando, porque las necesidades electorales les están indicando que el camino no es confrontar con los votantes de Milei. Y vemos acá en Córdoba la carrera entre Yarlora, Juez y de Loredo, a ver quién es más mileísta o quién tiene mejor relación con Milei, justamente para no incomodar a los votantes. Bueno, me parece que es una situación que habla de la debilidad absoluta del sistema político y de la enorme fortaleza que ha adquirido Milei. Gracias, Carlos, un gusto. No, por nada, gracias a vos.